No cabe duda que en estos tiempos el Señor nos ha fortalecido, nos ha resguardado, su presencia ha caminado con nosotros. Y uno de los medios que ha usado el Señor para fortalecer nuestras vidas, para caminar firmes la vida cristiana, pues es su palabra. Hoy quiero reflexionar en el siguiente pasaje de la palabra de nuestro Dios, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, que dice de la siguiente manera: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Estas son palabras del apóstol Pablo. Y este versículo comienza con una expresión de gratitud. Doy gracias. La gratitud a nuestro Dios es una cualidad del Espíritu. Y digo que es una cualidad porque, aunque todos tenemos sentimientos y emociones, no todos tenemos la virtud de estar agradecidos con nuestro Dios. Por esa razón, la gratitud es una cualidad que solo los creyentes podemos expresar públicamente delante de nuestro Dios. Y el apóstol Pablo estaba expresando de una manera pública su gratitud. La gratitud a nuestro Dios es una cualidad que reconoce y valora la obra de Dios en la vida. Así es que cuando nosotros agradecemos al Señor, es un reconocimiento público, donde estamos valorando cada acto de Dios para nuestra vida. Dice el apóstol Pablo: doy gracias al que me fortaleció. La razón de la gratitud del apóstol Pablo es que Dios lo había fortalecido. Este libro de Primera de Timoteo se escribió en la recta final del ministerio del apóstol Pablo. Se considera que el apóstol Pablo, cuando escribió esta carta, estaba saliendo de uno de sus encierros en la cárcel. Así es que el apóstol Pablo estaba expresando que él había permanecido firme, porque Dios lo había fortalecido, que él no había claudicado y no había desmayado, porque la presencia de nuestro Dios caminó con él. Por esa razón el apóstol Pablo estaba bendiciendo y engrandeciendo el nombre de nuestro Dios y le estaba dando gracias. Doy gracias al que me fortaleció. Continúa el versículo 12 diciendo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí el apóstol Pablo nos indica a nosotros la dirección de su gratitud. Él estaba reconociendo que el haber permanecido firme, fortalecido ante las adversidades, es gracias a nuestro Señor Jesucristo. Esta es la dirección que debe de llevar nuestra gratitud. Debemos dirigirlo hacia nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo sigue ampliando su gratitud y dice de la siguiente manera: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, que me tuvo por fiel. Esta expresión ha impactado mi corazón. El apóstol Pablo estaba diciendo y estaba expresando públicamente que le daba gracias a nuestro Señor Jesucristo porque lo tuvo por fiel. Aquí el apóstol Pablo estaba hablando del diseño de nuestro Dios, que cuando Dios lo llamó, lo escogió de antemano. El Señor sabía que no iba a claudicar, que no iba a tropezar, porque Dios lo había tenido por fiel. Yo creo que todos nosotros, los que hemos recibido el llamado de nuestro Dios, los que hemos recibido su Santo Espíritu, los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, tenemos también la misma promesa. Dios nos tuvo por fieles y Dios sabe que ninguno de sus hijos va a claudicar o va a tropezar o va a quedar en el camino. ¿Por qué el apóstol Pablo llegó a confesar que Dios lo tuvo por fiel? No porque él fuera fuerte por sí mismo, no porque él era capaz por sí mismo, sino porque estaba reconociendo que Dios le había dado todos los recursos para poder permanecer fiel delante de nuestro Dios ante las adversidades. Le había dado su Santo Espíritu, le había dado dones y talentos, lo había perdonado. Su presencia caminaba con él. Todo esto
no era más que indicaciones de que podía permanecer firme. Y yo creo que todas estas promesas que también contamos en nuestra vida nos da a nosotros la oportunidad de poder permanecer firmes y fieles. Yo quiero que sepas, mi amado hermano, que Dios nos tiene por fieles y sabe que podemos permanecer firme, que nuestra expresión delante del Señor, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. ¿Puedes expresar esto delante de nuestro Dios?